Imagina ser invitado al Palacio Imperial de Roma en el año 39 DC. Eres un senador respetado, un hombre de familia, con esposa e hijos. Llegas al banquete del emperador esperando una cena formal, pero lo que encuentras es algo completamente diferente. El emperador Calígula está reclinado en un triclinio dorado, completamente desnudo. A su alrededor, docenas de personas en diversas etapas de desnudez participan en actos sexuales abiertos. Y entonces el emperador te mira directamente y dice: «Tu esposa se ve hermosa esta noche. Creo que la tomaré ahora mismo, aquí, mientras tú observas. Y si muestras cualquier signo de desagrado, mañana tu familia entera será ejecutada». Esta no es ficción. Esto sucedió realmente en el corazón del Imperio Romano más poderoso del mundo. Rehok. Hola mis queridos oyentes nocturnos, esta noche vamos a descubrir las verdades más oscuras y depravadas sobre el emperador romano más infame de la historia. Si disfrutas de contenido histórico sin censura, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde dónde nos acompañas. Prepárate para conocer al hombre que convirtió el poder absoluto en depravación absoluta y cuyas orgías imperiales fueron tan extremas que Roma ha intentado olvidarlas durante 2000 años. Capítulo 1. El ascenso de la locura. Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido por la historia como Calígula, nació en el año 12 de en una familia imperial privilegiada. Era el bisnieto del gran emperador Augusto, hijo del popular general Germánico, y creció rodeado del poder y la riqueza del Imperio Romano en su apogeo. Su apodo Calígula significa botita en latín, un diminutivo cariñoso que le dieron los soldados de su padre porque de niño usaba pequeñas sandalias militares en los campamentos. Nadie en ese momento podía imaginar que este niño adorable se convertiría en el monstruo más depravado que jamás ocupara el trono imperial. Los primeros años del reinado de Calígula, cuando ascendió al poder en el año 37 dense a los 24 años, fueron prometedores. Mostró generosidad, organizó juegos espectaculares para el pueblo y parecía estar siguiendo los pasos de su bisabuelo Augusto. Roma celebró con júbilo la llegada de un emperador joven, carismático y de linaje impecable. Pero entonces algo cambió. Algunos historiadores sugieren que una enfermedad grave que sufrió 6 meses después de su ascenso al trono afectó su mente. Otros argumentan que el poder absoluto simplemente reveló su verdadera naturaleza. Cualquiera que sea la causa, el Calígula que emergió después de su enfermedad era un ser completamente diferente. El emperador comenzó a creer genuinamente que era un dios viviente, no en sentido metafórico o ceremonial, sino literal. Se veía a sí mismo como igual a Júpiter, el rey de los dioses romanos, y como Dios, razonaba, estaba por encima de todas las leyes humanas, toda moralidad, toda restricción, nada estaba prohibido para él. Esta transformación en megalomanía divina coincidió con el inicio de sus excesos sexuales. Calígula comenzó a ver a cada persona en el imperio como su propiedad personal, para usar como deseara, y sus deseos eran ilimitados, perversos y cada vez más extremos. Capítulo 2. Las orgías del Palacio Imperial. El Palacio Imperial en la colina del Palatino, el centro del poder romano, se transformó bajo Calígula en un templo de depravación. Lo que habían sido espacios de dignidad imperial se convirtieron en escenarios para orgías que duraban días enteros, con docenas o incluso cientos de participantes. Estas no eran las discretas indulgencias privadas de emperadores anteriores. Calígula hacía de sus excesos un espectáculo público, forzando a la élite romana a participar o al menos observar. Los banquetes imperiales, que tradicionalmente eran eventos formales donde se discutían asuntos de Estado, se convirtieron en bacanales donde la comida y la bebida eran solo el preludio a actividades mucho más explícitas. El emperador instaló burdeles completos dentro del Palacio Imperial. Habitaciones enteras fueron dedicadas exclusivamente a actividades sexuales, decoradas con murales pornográficos explícitos y equipadas con muebles diseñados específicamente para diversos actos sexuales. Estas habitaciones estaban estafid con esclavos de ambos sexos, seleccionados por su belleza física y entrenados para satisfacer cualquier capricho imaginable.
Los invitados al palacio, senadores, generales, aristócratas, no tenían elección sobre su participación. Rechazar una invitación a los placeres del emperador era traición, castigable con muerte. Muchos hombres de familia, que habían pasado vidas enteras cultivando reputaciones de virtud romana, se encontraban forzados a participar en actos que violaban cada principio que habían sostenido. Calígula desarrolló un gusto particular por la humillación pública de la aristocracia. Obligaba a senadores ancianos, hombres que habían servido a Roma durante décadas, a realizar actos sexuales con esclavos mientras otros observaban. Les hacía servir desnudos en banquetes, obligándolos a adoptar posturas degradantes mientras servían vino a otros invitados. Las mujeres de la nobleza no estaban exentas. Calígula tenía el hábito de invitar a parejas casadas a banquetes, luego llevar a las esposas a habitaciones privadas donde las violaba mientras sus esposos esperaban afuera, sabiendo exactamente qué estaba sucediendo, pero incapaces de intervenir sin arriesgar sus vidas y las de sus familias. El emperador también organizaba lo que llamaba juegos matrimoniales, forzaba a parejas casadas a divorciarse en el acto, luego las emparejaba con nuevas personas de su elección, obligándolas a consumar estos nuevos matrimonios inmediatamente en su presencia. Estas ceremonias grotescas podían involucrar docenas de parejas simultáneamente, creando escenas de caos sexual que Calígula observaba con diversión. Capítulo 3. La hermana convertida en amante. Uno de los aspectos más perturbadores del comportamiento de Calígula era su relación incestuosa con sus hermanas, particularmente con Drusila. Los historiadores antiguos, incluyendo Suetonio y Casio, documentan extensamente esta relación que violaba uno de los tabúes más fundamentales de la sociedad romana. Calígula no ocultaba su relación con Drusila. De hecho, la celebraba abiertamente, tratándola más como esposa que como hermana. La sentaba a su lado en banquetes oficiales, una posición tradicionalmente reservada para la esposa del emperador. Le otorgaba honores normalmente dados solo a las emperatrices, y públicamente expresaba su amor por ella en términos que no dejaban dudas sobre la naturaleza física de su relación. Cuando Drusila murió en el año 38 DMC, posiblemente durante un aborto espontáneo de un hijo de Calígula, el emperador se sumió en un duelo que rayaba en la locura. Declaró un periodo de luto público durante el cual era crimen capital reír, bañarse o cenar con la familia. Luego la deificó, declarándola oficialmente una diosa, algo sin precedentes para una hermana del emperador. Pero incluso después de su muerte, Calígula continuó su comportamiento incestuoso con sus otras dos hermanas, Agripina y Julia Libila. Las obligaba a participar en sus orgías, forzándolas a realizar actos sexuales no solo con él, sino con otros invitados mientras él observaba. Esta humillación pública de sus propias hermanas demostraba que nadie estaba a salvo de sus depredaciones, ni siquiera su familia inmediata. Los aristócratas romanos, que valoraban la pureza familiar y la virtud de sus mujeres por encima de todo, quedaban horrorizados pero impotentes. El emperador estaba destruyendo sistemáticamente los valores fundamentales de la sociedad romana, y hacerlo con sus propias hermanas era un mensaje claro. Las reglas normales no se aplicaban a él. Capítulo 4. Los senadores forzados a prostituir a sus familias. Una de las formas más crueles de humillación que Calígula infligía a la aristocracia romana era forzar a los senadores a prostituir a sus propias esposas e hijas. Esto no era metafórico, estableció literalmente un burdel dentro del palacio imperial y obligó a las mujeres de familias nobles a trabajar allí. El emperador enviaba invitaciones a senadores y otros aristócratas, ordenándoles que trajeran a sus esposas e hijas al palacio. Una vez allí, estas mujeres eran asignadas a habitaciones específicas donde se esperaba que proporcionaran servicios sexuales a cualquier hombre que Calígula designara. Los precios eran establecidos por el emperador, con las mujeres de familias más prestigiosas costando más. Los padres y esposos eran forzados a actuar como proxenetas de sus propias familias. Calígula les hacía registrar las transacciones, anunciar los precios y cobrar los pagos.
Esta inversión grotesca de los roles familiares romanos tradicionales era precisamente el punto. Calígula quería destruir la dignidad y el honor de la clase senatorial que teóricamente lo aconsejaba, pero que él despreciaba. Las mujeres obligadas a participar en este horror experimentaban trauma devastador. Muchas eran matronas respetadas que habían vivido vidas de virtud romana ejemplar. Ahora eran reducidas a objetos sexuales, sus cuerpos vendidos por órdenes del emperador, mientras sus familias observaban impotentes. Los hombres de estas familias enfrentaban una elección imposible: protestar y ser ejecutados junto con sus familias enteras, o someterse a esta humillación extrema. La mayoría eligió la supervivencia, llevando la vergüenza por el resto de sus vidas. Algunos se suicidaron después, incapaces de vivir con lo que habían presenciado y en lo que habían participado. Calígula también se deleitaba en revertir las jerarquías sociales. Forzaba a mujeres de familias senatoriales a servir sexualmente a gladiadores, esclavos y criminales, hombres que normalmente nunca habrían estado en la misma habitación que estas aristócratas, mucho menos tenido contacto físico con ellas. Esta transgresión deliberada de las barreras de clase era otra forma de humillar a la élite romana. Capítulo 5. El emperador como depredador sexual. Calígula no limitaba sus depredaciones sexuales a eventos organizados. Actuaba impulsivamente, tomando a quien deseara cuando deseara, sin importar las circunstancias. Los registros históricos documentan numerosos casos de violaciones que ocurrieron durante eventos públicos, banquetes e incluso ceremonias religiosas. Durante bodas aristocráticas, Calígula frecuentemente ejercía lo que consideraba su derecho imperial de primera noche. Aparecía en bodas incluso cuando no había sido invitado y se llevaba a la novia inmediatamente después de la ceremonia. La consumación del matrimonio ocurría solo después de que el emperador hubiera terminado con ella, frecuentemente dejándola traumatizada y humillada. En algunos casos, Calígula ni siquiera esperaba hasta después de la ceremonia. Hay registros de él interrumpiendo bodas en progreso, tomando a la novia del brazo de su prometido y llevándosela inmediatamente. Estas violaciones públicas eran presenciadas por todos los invitados, incluyendo las familias de ambos novios, pero nadie se atrevía a intervenir. El emperador también desarrolló el hábito de hacer evaluaciones públicas de las mujeres. En banquetes y eventos sociales, haría que todas las mujeres presentes desfilaran frente a él, mientras él las clasificaba según su atractivo físico. Las que recibían calificaciones altas eran frecuentemente llevadas inmediatamente a sus habitaciones privadas, independientemente de sus circunstancias maritales o sus propios deseos. Los hombres cuyas esposas o hijas eran tomadas por Calígula a veces eran forzados a dar las gracias públicamente al emperador por el honor. Esta cruel ironía, tener que expresar gratitud por lo que era claramente violación y abuso, era otra forma de humillación psicológica que Calígula disfrutaba infligir. Capítulo 6. Las víctimas olvidadas. Detrás de los relatos históricos de los excesos de Calígula, hay innumerables víctimas cuyos nombres nunca fueron registrados. Los esclavos que estafet sus burdeles palatinos, las mujeres de familias menos prominentes que fueron abusadas sin que nadie documentara sus historias, los niños que fueron traumatizados por lo que presenciaron o experimentaron. Los esclavos, que formaban una gran parte de la población romana, eran particularmente vulnerables. No tenían derechos legales, no podían rechazar nada, y sus vidas dependían completamente del capricho de sus dueños. En el palacio de Calígula, esto significaba servir en capacidades sexuales sin importar su edad, condición física o voluntad. Los historiadores antiguos rara vez mencionaban a los esclavos, excepto en passing, pero sabemos que cientos trabajaban en el palacio imperial. Muchos habrían sido forzados a participar directamente en las orgías de Calígula. Otros habrían sido obligados a presenciar y facilitar actos que encontraban repugnantes. El trauma psicológico debe haber sido devastador. Las mujeres de clase media y baja también sufrieron, aunque sus historias raramente fueron registradas. Los historiadores antiguos escribían principalmente sobre la aristocracia porque esa era la audiencia que leía sus obras.
Pero Calígula no limitaba sus depredaciones a la élite. Los registros sugieren que tomaba mujeres de todas las clases sociales cuando salía de palacio, protegido por guardias que aseguraban que nadie interfiriera. Los niños expuestos a este ambiente también eran víctimas. Los hijos de aristócratas que eran llevados al palacio presenciaban escenas de actividad sexual explícita y violencia. Crecían en un ambiente donde el abuso era normalizado, donde el poder significaba la capacidad de violar a otros sin consecuencias. El daño psicológico a una generación entera de la élite romana fue significativo. Capítulo 7. El fin de la locura. El reinado de terror sexual de Calígula no podía continuar indefinidamente. Para enero del año 41 d.C., menos de 4 años después de asumir el poder, había alienado completamente a la Guardia Pretoriana, el Senado, y virtualmente todos en Roma con cualquier poder real. Los conspiradores que planeaban su asesinato no lo hacían solo por razones políticas. Muchos tenían motivaciones profundamente personales. Sus esposas habían sido violadas, sus hijas habían sido humilladas, ellos mismos habían sido forzados a participar en o presenciar actos que los haunted. El 24 de enero del 41 d.C., Calígula fue asesinado por miembros de la Guardia Pretoriana en un pasaje subterráneo del palacio. Los asesinos no se detuvieron con el emperador. También mataron a su esposa Cesonia y estrellaron a su hija pequeña contra una pared, asegurando que no quedaran herederos directos. Esta brutalidad refleja la profundidad del odio que Calígula había inspirado. No querían solo su muerte, querían borrar su línea de sangre por completo. Después de su muerte, el Senado romano intentó damnatio memoriae, la condena de su memoria. Querían eliminar todo registro de su reinado, derribar sus estatuas, borrar su nombre de inscripciones. Pero el daño que había causado era demasiado profundo para ser borrado, simplemente eliminando su nombre de monumentos. Las víctimas de sus abusos llevaban trauma de por vida. Las familias que habían sido destruidas nunca se recuperaron completamente. La confianza en las instituciones imperiales había sido severamente dañada. Roma había aprendido que el poder absoluto en manos de un individuo mentalmente inestable podía resultar en horrores inimaginables. Epílogo. Lecciones de la depravación imperial. Mis queridos oyentes nocturnos, la historia de Calígula no es simplemente un catálogo de excesos sexuales chocantes. Es una lección profunda sobre el peligro del poder sin restricciones. Calígula tuvo poder absoluto sobre millones de personas. No había checks ni balances, ningún sistema legal que pudiera restringirlo, ninguna fuerza que pudiera decirle no, y usó ese poder de las maneras más depravadas imaginables, convirtiendo su palacio en un infierno de abuso sexual sistemático. Las víctimas de Calígula, las mujeres violadas, los hombres humillados, las familias destruidas, nos recuerdan que detrás de cada estadística histórica hay seres humanos reales que sufrieron. Sus historias merecen ser contadas, no solo las biografías de los emperadores que los victimizaron. Esta historia también nos enseña sobre la fragilidad de las normas civilizacionales. Roma era la civilización más avanzada de su tiempo, con leyes complejas, filosofía sofisticada y tradiciones de virtud cívica. Pero todo eso fue destruido en menos de 4 años por un solo individuo con poder ilimitado. Cuando te vayas a dormir esta noche en tu hogar seguro, en una sociedad con leyes que protegen los derechos individuales, con sistemas que limitan el poder de cualquier persona, agradece que no vives en un mundo donde un solo individuo puede destruir vidas con impunidad total. La historia de Calígula es aterradora precisamente porque es real. Sucedió y nos recuerda que debemos estar eternamente vigilantes contra la concentración de poder sin responsabilidad. Buenas noches, mis queridos oyentes. Que tus sueños sean más pacíficos que las pesadillas que vivieron las víctimas de Calígula. Dulces sueños.